¿Cómo puede gustarle una región que intenta dividir nuestro país? ¿No siente vergüenza? En un vídeo de entrevista subido a una popular plataforma, un español dirigía esta pregunta, cargada de una intención evidente y hostil, a una mujer argentina de ascendencia española. Sin embargo, la respuesta de la mujer desvió por completo la trayectoria que el autor del vídeo esperaba. Eso es un asunto del nivel político, respondió ella con una calma serena. Hoy en día, tanto los argentinos con raíces españolas como los españoles nos respetamos mutuamente. El vídeo se propagó como un incendio en la red, y la sección de comentarios se convirtió en un campo de batalla de opiniones enfrentadas. Fue entonces cuando un joven estudiante de posgrado de Madrid, llamado Carlos, decidió viajar a Argentina para descubrir la verdad por sí mismo. Lo que presenció allí fue una realidad impactante que sacudió desde sus cimientos los valores que le habían sido inculcados desde la infancia. Acompáñenme a descubrir su historia. Carlos, un estudiante de Relaciones Internacionales de 26 años, había crecido en el corazón de Madrid, inmerso en una educación que exaltaba un patriotismo férreo y una visión unívoca de la historia. La idea de la madre patria y de que los países de América Latina eran extensiones de una hispanidad gloriosa, indisociablemente unida a España, era un pilar fundamental de su pensamiento. Los libros de texto que había estudiado, las conversaciones en su círculo familiar y los discursos de ciertos políticos habían grabado a fuego en su mente la imagen de una España generosa y civilizadora, cuyo legado era a menudo despreciado por sus antiguos territorios, ahora repúblicas independientes que, según él, coqueteaban con ideologías que buscaban fracturar esa unidad cultural ancestral. En la España en la que Carlos se había formado, esta narrativa seguía presente, educando a las nuevas generaciones bajo un prisma único y a menudo nostálgico del imperio. Desde las guerras de independencia a principios del siglo XIX, España y sus antiguas colonias americanas habían seguido caminos separados. Sin embargo, tras la caída de la dictadura franquista y la transición a la democracia en España, una nueva era de relaciones comenzó. A partir de finales del siglo XX, una España moderna y democrática, con su pujanza económica y cultural, empezó a ejercer una profunda influencia en América Latina, especialmente entre las comunidades con fuertes lazos históricos con la península. Aunque existen diversas interpretaciones sobre este periodo, es un hecho objetivo que las inversiones de empresas españolas y la cultura popular contemporánea, desde el cine hasta la música, contribuyeron significativamente a la modernización y al panorama cultural de estas regiones. No obstante, la percepción de esta nueva influencia española difería radicalmente entre la península y América Latina. Muchos latinoamericanos, si bien críticos con el pasado colonial, veían en las empresas españolas una fuente de tecnología y empleo que había contribuido al desarrollo de sus países. Por otro lado, un sector considerable en España, al que Carlos pertenecía, seguía viendo a América Latina como un conjunto de naciones hermanas pero subordinadas, que debían una gratitud perpetua a la madre patria. Cualquier atisbo de independencia ideológica o de crítica al legado español era interpretado como una traición. Un día, navegando por Internet, Carlos se topó con una publicación que le revolvió las entrañas. Argentina, un país pro-español que agradece la ayuda de la España moderna, no la del imperio. Estas palabras, proyectadas en la pantalla de su portátil, hicieron que la sangre le hirviera. ¡Qué sarta de estupideces!, gritó al aire en su apartamento de Chamberí. Se trataba de un vídeo titulado «Una Argentina revela por qué admira a la España de hoy». En él, un conocido influencer español de ideología nacionalista entrevistaba a una mujer de mediana edad en una calle de Buenos Aires. ¿Cómo puede admirar la cultura de un país que históricamente los oprimió? ¿No le da vergüenza? ¿Qué ha aprendido de la historia? ¿Acaso no tiene orgullo nacional? Las preguntas del influencer eran claramente tendenciosas, diseñadas para arrinconar a su interlocutora y obtener la respuesta que él deseaba, una condena total o una sumisión ideológica. Sin embargo, la mujer argentina, con una serenidad pasmosa, respondió: «Eso son cosas de la política y de la historia lejana. Hoy en día, los argentinos y los españoles nos tratamos con respeto y cariño. Admiramos su transición a la democracia, su cultura moderna, su cine, su música». Carlos miraba la pantalla, incrédulo. Mentira, pensó. Son descendientes de españoles,
deberían sentir la hispanidad como algo propio, reverenciar nuestras tradiciones y nuestra historia compartida. ¿Admirar la España moderna? Imposible. Su rabia crecía sin control. La sección de comentarios, inundada de mensajes escritos en un perfecto castellano peninsular, avivaba aún más su indignación. A esta gente le han lavado el cerebro con la leyenda negra, decía uno. Han sido engañados por la propaganda anglosajona que busca dividirnos, sentenciaba otro. Sin embargo, entre la furia, una duda comenzó a germinar en la mente de Carlos. ¿Y si no era tan simple? Tengo que ir allí. Tengo que ir a Argentina y descubrir la verdad con mis propios ojos, se dijo, con una determinación inquebrantable. Pocos días después, Carlos aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. Mientras el tren se deslizaba hacia el centro de la ciudad, sus ojos escrutaban el paisaje con una mezcla de anticipación y prejuicio. Dentro del vagón, un anuncio publicitario de una gran empresa de telecomunicaciones española, con su inconfundible logo, cubría una de las paredes. ¿Será verdad?, se preguntó. Una extraña amalgama de ansiedad e indignación se arremolinaba en su pecho. Al llegar a las bulliciosas calles del centro porteño, lo que vio superó todas sus expectativas y confirmó sus peores temores, aunque de una manera que no esperaba. Los logos de bancos españoles como el Santander o el BBVA salpicaban las fachadas de imponentes edificios. Las tiendas de moda de Inditex, como Zara o Massimo Dutti, ocupaban las esquinas más cotizadas. De los cafés y bares emanaban los acordes de la música española más actual, desde Rosalía hasta C. Tangana. Los restaurantes de tapas, las jamonerías y los locales que servían paella y tortilla de patatas se sucedían uno tras otro. Era como pasear por una versión magnificada y caótica del barrio de Salamanca en Madrid. Según había investigado, la presencia de empresas españolas era masiva en sectores estratégicos de la economía argentina desde las privatizaciones de los años 90. Cada vez que sus ojos se topaban con un logo familiar, Carlos apretaba los puños. ¿Qué es esto? Es una invasión económica, una nueva forma de colonialismo. Intolerable. Su furia alcanzaba su punto álgido. Pero ya estaba allí y no podía dar marcha atrás. Aunque la confusión lo embargaba, decidió que debía hablar con la gente, confrontarlos con su propia realidad. Disculpe, soy de España, dijo, abordando a un transeúnte con un tono que no pudo disimular su crispación. Sé que es una pregunta directa, pero, ¿ustedes qué prefieren, la herencia de la España histórica o esta nueva influencia económica y cultural? Una joven, aunque algo desconcertada por la brusquedad, le sonrió amablemente. A mí me encanta la España de ahora. Me fascina el cine de Almodóvar, la música, y los españoles que conozco son gente muy maja. La historia es complicada, ¿no? Carlos insistió. ¿Y la cultura tradicional española? ¿El flamenco, la tauromaquia, los valores que nos unieron? Bueno, el flamenco es precioso, claro, respondió la joven, su entusiasmo visiblemente menor. Pero lo otro no sé, son temas más polémicos. La respuesta fue vaga, con una diferencia de temperatura notable en comparación con su pasión por la España contemporánea. Un hombre de mediana edad al que abordó a continuación le dio una respuesta similar, pero con un matiz histórico. Mira, pibe. En los años 80 y 90, después de vuestra democracia, vinieron muchas empresas españolas a invertir. Trajeron tecnología, crearon puestos de trabajo. Eso mejoró mucho la vida de bastante gente. Les estamos agradecidos por esa oportunidad. En ese momento, la conversación de unos peatones cercanos llegó a sus oídos. Se expresaban en un español con un inconfundible acento madrileño. Eran turistas, y charlaban animadamente con una familia local en un perfecto porteño. Carlos no podía dar crédito a lo que oía. La interacción era fluida, amistosa, desprovista de la tensión histórica que él sentía en cada fibra de su ser. La realidad era que, en Argentina, una gran parte de la población, especialmente en Buenos Aires, estaba profundamente influenciada por la cultura española moderna. Según una encuesta que había leído,
España era uno de los destinos preferidos por los estudiantes universitarios argentinos para realizar intercambios. ¿No se supone que España es la antigua metrópoli opresora? ¿Por qué sus símbolos culturales y económicos están por todas partes, y la gente los acepta con esta naturalidad?, se gritaba Carlos por dentro. A pesar de que temblaba de ira contenida, sintió la necesidad imperiosa de profundizar, de entender qué había detrás de esa aparente contradicción. Con esa nueva determinación, Carlos decidió recorrer otras partes del país. Su primera parada fue Córdoba, una ciudad con una profunda herencia jesuítica y colonial, pero también un importante polo industrial. Muchos de los parques industriales modernos a las afueras de la ciudad se habían desarrollado a finales del siglo XX con la ayuda de capital y tecnología de empresas españolas del sector automotriz y de servicios. Los altos edificios y la vibrante actividad económica que rodeaban la ciudad le produjeron una momentánea sensación de admiración. Pero de inmediato, otro pensamiento, amargo y cínico, asaltó su mente. ¿No estarán simplemente aprovechándose de la mano de obra barata y los recursos de aquí? Esa idea no dejaba de rondarle. Mientras caminaba cerca de una de esas zonas industriales, sus ojos se posaron en un pequeño monumento, un monolito de granito con una placa de bronce. En ella se leía el nombre del parque industrial. La inscripción explicaba que el monumento se erigió en honor a los empresarios españoles pioneros que llegaron en los años 80 y contribuyeron desinteresadamente al desarrollo económico de la provincia. ¿Por qué los locales erigirían un monumento para alabar a los españoles?, se preguntó Carlos, incapaz de comprenderlo. Su siguiente destino fue Mendoza, la capital del vino, al pie de los Andes. La prosperidad de esta ciudad se basaba en una industria vinícola que, si bien tenía raíces antiguas, había experimentado una revolución en las últimas décadas del siglo XX. Gran parte de esa modernización se debió a la inversión y el conocimiento técnico de bodegueros y enólogos españoles, principalmente de La Rioja y la Ribera del Duero, que habían visto el potencial de los viñedos mendocinos. Paseando por el centro de Mendoza, Carlos fue testigo de una escena que le tocó una fibra sensible. En un parque, una pareja de ancianos, claramente turistas, conversaba animadamente con una familia local. Por su acento, dedujo que eran españoles. El padre de la familia argentina le contaba con orgullo cómo su abuelo había aprendido nuevas técnicas de vinificación gracias a un enólogo de Logroño que se había instalado en la región. Los niños de la familia intentaban pronunciar algunas palabras con acento peninsular, y la pareja de ancianos reía con ternura. «Va, al final todo lo hacen para ganar dinero ellos. Seguro que a los locales les pagaban una miseria», masculló Carlos con desdén, tratando de proteger su coraza ideológica. A pesar de todo, algo en esa escena le había conmovido. Continuó su viaje de regreso a Buenos Aires, donde existían numerosos archivos y centros culturales que documentaban la historia de la inmigración y las relaciones económicas. Visitó el Museo de la Inmigración, un lugar solemne que narra las historias de millones de europeos, muchos de ellos españoles, que llegaron a Argentina en busca de una vida mejor. Aunque su visita tenía otro propósito, no pudo evitar sentirse emocionado por las duras historias de sus antepasados. Dentro del museo, una sección estaba dedicada al desarrollo económico del siglo XX. Fue allí donde encontró lo que buscaba. Numerosos documentos y fotografías detallaban la oleada de inversión española de los años 80 y 90. Las empresas españolas no solo trajeron capital, sino también tecnología y nuevos modelos de gestión que modernizaron sectores clave como la banca, la energía y las telecomunicaciones. Según un informe de 1995, las empresas con capital español representaban una parte significativa de las exportaciones del país. Además, un panel destacaba la labor de los agrónomos españoles que habían ayudado a mejorar los cultivos locales, no solo la vid en Mendoza, sino también los cítricos en el noreste del país. Se mencionaba en particular a un experto agrónomo de Valencia, cuyo trabajo en la mejora de las variedades de limones había transformado la economía de toda una región, elevando notablemente los ingresos de los agricultores. La mejora del entorno económico había supuesto un aumento sustancial de la calidad de vida de miles de familias que, antes de esa época, vivían en condiciones muy precarias. Al ver esas cifras, Carlos se quedó sin palabras. Pero inmediatamente se recompuso, aferrándose a su convicción original. Aunque hayan hecho cosas buenas,
Eso no borra el hecho de que reniegan de nuestra historia común, de que se alían con quienes promueven la leyenda negra, se dijo. Su enfado no disminuía. A continuación, sus ojos se posaron en una exposición sobre la educación. España también había desempeñado un papel crucial en el apoyo a la educación superior en Argentina. A través de programas de becas y convenios universitarios, miles de jóvenes argentinos habían tenido la oportunidad de estudiar en universidades españolas desde los años 80, convirtiéndose en un destino académico de primer orden. La educación al final es otra herramienta de colonización cultural, de poder blando, pensó Carlos mientras recorría la exposición, aunque cada vez con menos convicción. Al salir del museo, se sentó en un banco de la Plaza de Mayo y abordó a un anciano que leía el periódico. Perdone la molestia, señor. Me gustaría preguntarle algo sobre aquella época en la que la influencia española fue tan fuerte. El anciano lo miró por encima de sus gafas y, con un tono pausado y amable, comenzó a hablar. Aquella época tuvo sus luces y sus sombras, muchacho. Hubo empresarios españoles que llegaron con mucha arrogancia, mirándonos por encima del hombro. Pero en general, España nos aportó mucho. Nos dio oportunidades, trabajo, conocimiento. Nuestras vidas cambiaron para mejor. El hombre continuó su relato, mencionando a un importante banquero español cuyo banco había financiado innumerables pequeñas y medianas empresas en el país. Ese hombre se jugó su prestigio y su dinero apostando por nosotros cuando nadie más lo hacía. Gracias a él, el comercio floreció y Argentina se conectó mejor con el mundo. Las palabras del anciano dejaron a Carlos con una expresión compleja. Pero aunque hicieran cosas buenas, eso no justifica que aquí se rechace la idea de la hispanidad, que se critique nuestro pasado. Exclamó Carlos, incapaz de contener su frustración. El anciano lo miró con ojos tristes y dijo en voz baja. Claro que no es bueno renegar de las raíces. Pero el resentimiento no construye nada, muchacho. Tenemos que aprender del pasado, sí, pero también mirar hacia adelante y seguir viviendo. Las palabras del anciano lo dejaron mudo. El abismo entre los valores que le habían enseñado y la realidad que estaba presenciando y escuchando se hacía cada vez más grande. Se despidió del hombre con una disculpa atropellada y se alejó casi huyendo. Un intenso conflicto se desataba en su interior. No, no puede ser. Los locales están alienados. Han sido engañados por una campaña de marketing cultural, se repetía a sí mismo. Admitir las palabras del anciano significaría el derrumbe de todo lo que había creído hasta entonces. Y eso era algo que, a toda costa, debía evitar. Caminando sin rumbo, vio a un grupo de jóvenes que parecían universitarios sentados en el césped de un parque. Armándose de valor, se acercó y les planteó la misma pregunta que lo atormentaba. ¿Qué opinan ustedes de España? Las respuestas fueron unánimes y entusiastas. Creo que España ha sido clave para nuestro desarrollo. La educación mejoró, la industria se modernizó. A mí me encanta España. Yo estoy enganchado a las series españolas, a su música y a sus programas, añadió otra estudiante. Estoy aplicando para una beca para estudiar en Madrid. Mi sueño es trabajar allí algún día. La actitud positiva y desacomplejada de los jóvenes desató en Carlos una oleada de ira. ¿Pero qué decís? España es el país que los colonizó. ¿Cómo puede gustarles un lugar con esa historia? Su frustración estalló. Fue entonces cuando un joven, que había permanecido en silencio, habló con una calma sorprendente. Se llamaba Mateo y estudiaba historia en la Universidad de Buenos Aires. El pasado colonial de España fue sin duda doloroso y dejó cicatrices profundas. Nadie lo niega. Pero las inversiones que llegaron después de vuestra democracia, la educación que se universalizó y las industrias que se desarrollaron sentaron las bases para la prosperidad de mucha gente aquí. Carlos quiso replicar, pero las palabras no le salían. Además, continuó Mateo, cuando hemos tenido dificultades, España siempre ha estado ahí para ayudarnos. Es un amigo fiable. En 2003, cuando las inundaciones en Santa Fe devastaron la región, uno de los primeros equipos de rescate internacionales que llegaron fue la Unidad Militar de Emergencias de España. Y no solo eso,
la sociedad civil española organizó colectas y envió toneladas de ayuda humanitaria. La explicación de Mateo hizo que Carlos no pudiera ocultar su desconcierto. Pero de inmediato, su cinismo resurgió. Eso lo hicieron para ganarse la simpatía de la gente, por interés geopolítico. Seguro que había una intención oculta. Mateo negó con la cabeza, con una leve sonrisa. No fue así. Porque cuando la desgracia os golpeó a vosotros, la respuesta fue la misma. El 11 de marzo de 2004, cuando los atentados terroristas en los trenes de Madrid conmocionaron al mundo, aquí en Argentina el duelo se sintió como propio. El gobierno decretó luto oficial, pero lo más importante fue la reacción de la gente. Se organizaron vigilias espontáneas frente a la embajada y los consulados. Las donaciones de la comunidad argentina para las víctimas superaron todas las expectativas. Carlos se quedó sin habla. «Basta ya», gritó, tratando de dar la espalda al grupo. Aunque se ayuden mutuamente, eso no borra las ofensas históricas. Pero Mateo lo agarró suavemente del brazo para detenerlo. «Carlos, ¿de verdad odias a Argentina? ¿O simplemente estás cegado por una única versión de la historia que te han contado?» La pregunta de Mateo lo atravesó como una lanza. Las palabras se le atascaron en la garganta. «El odio no produce nada», prosiguió Mateo con voz firme pero compasiva. «El camino que debemos seguir es el del entendimiento y la cooperación. No podemos ignorar la historia, pero es igual o más importante mirar hacia el futuro». Las palabras de Mateo se clavaron profundamente en el corazón de Carlos. La compleja historia con España, los sentimientos encontrados, pero sobre todo, la capacidad de los argentinos para mirar hacia adelante, le produjeron un impacto tremendo. El patriotismo en el que había basado su identidad comenzaba a desmoronarse con un estruendo silencioso. De repente, se preguntó qué había pasado en Argentina cuando la influencia española, tras la crisis de 2008, comenzó a decaer. Investigando un poco, descubrió una realidad sorprendente. Con el auge de otras potencias mundiales en el siglo XXI, su influencia en América Latina creció exponencialmente. Sin embargo, esta nueva influencia no siempre fue pacífica. Proyectos de inversión a gran escala generaron controversias y temores en la sociedad argentina. Algunos temían que el país cayera en una trampa de deuda, mientras que otros criticaban la falta de transparencia y las condiciones laborales de ciertos proyectos. La libertad de expresión se vio a menudo amenazada cuando se discutían estos temas. Medios de comunicación y influencers afines a estas nuevas potencias atacaban ferozmente cualquier voz crítica. Al mismo tiempo, la llegada de nuevos flujos migratorios trajo consigo desafíos sociales y culturales. Carlos se quedó atónito. Tras el relativo declive de la influencia española, el país no había entrado en una era más sencilla. Las disputas geopolíticas, la polarización y los nuevos desafíos sociales se habían convertido en el pan de cada día. Este periodo tan complejo para Argentina generó en parte de la población una cierta nostalgia por la época del intercambio puramente económico y cultural con España, que se percibía como más simple y menos cargado de presión política. Quizás la cultura española se había convertido también en un símbolo de anhelo por un tipo de intercambio más puro, menos politizado. La televisión, la música, el cine, la demanda de cultura española seguía profundamente arraigada. Hasta el día de hoy, como comunidades separadas por un océano, España y Argentina seguían unidas por un vínculo sólido que trascendía las épocas. Carlos repasó mentalmente los días que había pasado en el país. Las infraestructuras financiadas por empresas españolas, las palabras de la gente local y la compleja geopolítica contemporánea, todo pesaba sobre él. Tras despedirse de Mateo, Carlos se quedó solo, sumido en sus pensamientos. ¿Para qué he venido aquí realmente? Tenía a mano las fotos que había tomado durante el viaje, los modernos polígonos industriales de Córdoba, las bulliciosas calles de Buenos Aires, todo llevaba la huella de la influencia española. Al día siguiente, volvió a buscar a Mateo. «Ayer estuve muy mal educado», dijo Carlos, bajando la cabeza. Mateo sonrió. «No te preocupes, entiendo tus sentimientos». Se sentaron en un café y hablaron durante horas. Mateo le contó la historia de su abuelo.
Mi abuelo trabajó toda su vida en una fábrica de coches que montó una empresa española. Siempre decía que los jefes españoles eran muy exigentes, pero que les enseñaron a trabajar con disciplina y rigor. Claro que a veces los menospreciaban y sufrieron humillaciones. Pero también decía que aprendió muchísimo de ellos. Carlos escuchaba en silencio. La disciplina, la puntualidad, la profesionalidad son valores que arraigaron en nuestra comunidad en aquella época, continuó Mateo. Y luego, en 2014, cuando nuestro país sufrió unas inundaciones terribles en la provincia de Buenos Aires, España, a pesar de su propia crisis económica, fue de los primeros en anunciar donaciones y enviar ayuda. Carlos no podía ocultar su asombro. Y pocos meses después de esas inundaciones, prosiguió Mateo, en España ocurrió la tragedia del tren de Angrois. A pesar de que aquí todavía nos estábamos recuperando, la comunidad argentina se volcó de inmediato. Muchas asociaciones y figuras públicas organizaron colectas y se enviaron millones de pesos para ayudar a las víctimas. Carlos estaba boquiabierto. ¿Hasta ese punto? Sí. La relación entre España y nuestra comunidad es de ayuda mutua. Cuando hay problemas, siempre arrimamos el hombro. ¿No es eso la verdadera amistad? Al escuchar las palabras de Mateo, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Carlos. Estaba equivocado. Tenía los ojos cegados por la rabia y no podía ver la verdad, dijo, cubriéndose el rostro con las manos. No, no estabas equivocado, dijo Mateo con ternura. Simplemente no habías tenido la oportunidad de ver la historia desde otro ángulo. Lo importante es cómo construimos el futuro a partir de este momento. Los dos jóvenes se estrecharon la mano con fuerza. Esa fue la última noche de Carlos en Argentina. Desde la ventana de su hotel, contempló las luces de Buenos Aires. En ese brillante paisaje urbano se entrelazaban la historia heredada de la influencia española y las vidas de un pueblo que habitaba una nueva era. De vuelta en España, Carlos informó a su director de tesis de su experiencia en Argentina. Profesor, he aprendido mucho en Argentina. Me he dado cuenta de lo parcial que era la visión que tenía hasta ahora. El profesor lo escuchó en silencio. La influencia pasada de España tiene, sin duda, un lado complejo, continuó Carlos. Pero al mismo tiempo, es un hecho que contribuyó enormemente a la modernización de la sociedad argentina. Y lo más importante es que ellos no se han dejado atrapar por una única narrativa política, sino que miran hacia el futuro. El profesor asintió profundamente. Carlos, parece que has comprendido algo fundamental. La historia no se puede entender desde una sola perspectiva. Solo a través de una observación multifacética podemos acercarnos a la verdad. Después de aquello, Carlos comenzó a escribir una tesis que resumía su experiencia. El título era, La diversidad de la memoria histórica, las relaciones entre España y Argentina en la comunidad hispanohablante. En ella, Carlos escribió: la valoración de la influencia española pasada no puede juzgarse simplemente en términos de bueno o malo. El impulso económico y el intercambio cultural coexistieron con las complejas tensiones políticas poscoloniales. Lo crucial es analizar el pasado con serenidad mientras se construyen relaciones orientadas al futuro. La relación entre España y la sociedad argentina ofrece un modelo para ello. Mientras tanto, aquel influencer español, autor del vídeo lleno de prejuicios, recibía críticas de todo el mundo. La sección de comentarios se llenó de opiniones severas en todos los idiomas. España se proyecta como una gran potencia, pero en realidad es un país con una visión estrecha que promueve una educación sesgada. El vínculo entre la sociedad argentina y la española es un caso de verdadero afecto. Un fenómeno raro en el mundo poscolonial. Siendo ambos parte del mundo hispano, ¿por qué existe una diferencia tan grande en la mentalidad de los españoles nacionalistas y los argentinos? Usar el sentimentalismo nacionalista para ganar visitas es una táctica habitual de los influencers. Gente de todo el mundo elogiaba la actitud madura de la mujer argentina. En la conclusión de su tesis, Carlos resumió: además, España y la sociedad argentina comparten valores culturales similares.
En los últimos años, con la creciente inestabilidad internacional, sus intercambios a nivel civil se han fortalecido. ¿No deberíamos, en España, tener también el coraje de aceptar la historia y mirar hacia el futuro como ellos? El odio no produce nada. El entendimiento y la cooperación son el único camino hacia la paz y la prosperidad de la comunidad hispanohablante. Tras terminar la tesis, Carlos envió un correo electrónico a Mateo. Estimado Mateo, conocerte ha cambiado mi vida. En adelante, me esforzaré por ser un puente de comunicación entre España y América Latina. Días después, recibió la respuesta de Mateo. Carlos, admiro tu valiente actitud. Construyamos juntos el futuro, por encima de la historia. Carlos sonrió. Por la ventana se veían las calles de Madrid. En su corazón ya no había odio. Solo la esperanza de un futuro de paz y prosperidad para un